Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a hacer una serie de videos para entender lo que es la derivada. Para poder entender lo que es la derivada, primero debemos de pasar por unos conceptos fundamentales para su mejor entendimiento. Uno de esos conceptos es la definición y la aplicación de lo que sería el ángulo de inclinación de una recta. El ángulo de inclinación se utiliza mucho en geometría analítica, pero en este caso nos servirá para definir lo que es la derivada en cálculo diferencial, mejor conocido como cálculo infinitesimal. En este caso, miraremos el ángulo de inclinación de una recta L. Se le coloca el nombre de L por colocar cualquier nombre, no importa cómo se nombre la recta. L solamente es un prefijo para nosotros los físicos, matemáticos o ingenieros cuál es la recta. Primero vamos a definir lo que es el ángulo de inclinación de una recta, para posteriormente explicar qué es el ángulo de inclinación y para qué funciona. Entonces, se llama ángulo de inclinación de una recta el formado por la parte positiva del eje X y la recta, cuando ésta se considera dirigida hacia arriba. Ok, entonces vamos a entender esto para poder entenderlo de una mejor manera posible cuando miremos la derivada. La parte positiva de la recta X, como bien sabemos, es la parte de aquí. Es decir, vamos a comenzar primero por el lado derecho. Y vamos a comenzar a trazar el ángulo hasta la recta L. Entonces, desde la parte positiva del eje de las X hasta la recta L. Muy bien, así. Este va a ser el ángulo. A este ángulo se le conoce como alfa. Se le conoce como alfa para identificar un poco mejor su comportamiento, qué es, dónde está. Para ponerle un nombre, no importa. Cabe recalcar que el ángulo de inclinación nunca va a ser desde la parte negativa de las X. Es decir, no va a ser ese ángulo de aquí. Ese no va a ser nunca. Tampoco sería el que se encuentra desde esta parte hasta la recta. Ese tampoco sería, claro que no. Ni mucho menos el ángulo formado por la parte positiva de las X, pero que da hasta el ángulo negativo de la recta. Es desde el lado positivo de las X hasta la recta. Ese va a ser el ángulo alfa. Aquí fácilmente se puede deducir, como está inclinado más a la izquierda, que el ángulo alfa, en este caso, el ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados. O bien también se puede escribir que el ángulo alfa será mayor a pi sobre 2 radianes. En muchos lugares se le conoce como pi medios radianes. 90 y pi sobre 2 es lo mismo, ¿sí? Es la misma inclinación. Entonces, ahora colocaremos este otro ejemplo. En este caso, tenemos otra recta con otro ángulo de inclinación diferente. En este caso, la recta L es perpendicular al eje de las X y paralela al eje de las Y, ¿sí? Esto es muy importante. Si sabemos que es perpendicular al eje de las X, por ende, será un ángulo recto, es decir, alfa es igual a 90 grados. O bien, alfa es igual a pi sobre 2 radianes. Es muy sencillo, no es complicado. Ahora consideremos un tercer ejemplo. En este caso, sería este de aquí. El ángulo de inclinación, como se puede observar, no importa si la recta L pasa por el centro, a un lado o hacia el otro. Eso no importa, eso no tiene nada que ver para el ángulo de inclinación, ¿sí? Solamente el ángulo de inclinación, como mencionamos anteriormente, no nos importa hasta dónde se desplace, ¿sí? Si está más hacia arriba, más hacia abajo, más a la derecha o más a la izquierda. Lo que nos importa es el ángulo de inclinación, que sería desde la parte positiva de las X hasta donde choca con la recta L, ¿sí? No sería ese otro de acá. Ese no es, el grandote no es. Es desde la parte positiva hasta donde toca la recta L. En este caso, sabemos por simple analogía que alfa será menor a pi radianes sobre 2, ¿sí? O pi medios radianes, que también se puede llamar de esa manera. O bien, ahora sí, en grados hexagesimales sabemos que alfa es menor a 90 grados. Y como último ejemplo tenemos este, donde la recta L es paralela al eje de las X y perpendicular al eje de las Y. En este caso, ¿cómo sería el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación de esta recta sería nada más y nada menos que 0 grados,
Porque sabemos que es perpendicular al eje de las X. Entonces, como el eje X tiene 0 grados, en este caso, alfa, que no se puede escribir, el ángulo alfa sería de 0 grados o 0 radianes. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Con esto concluimos la primera clase. Muchas gracias. Suscríbanse. En las siguientes clases miraremos el concepto de pendiente para así mismo ir entendiendo lo que es la definición de lo que es la derivada.